Y el tema de esta mañana es cuidando mi llamado. Cuidando el llamado o el llamado que el Señor nos ha entregado. Y para esto quisiera invitarles, por favor, al libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles, del capítulo 1, del verso 16 en adelante. Y dice así el texto bíblico. Está hablando el apóstol Pedro. Queridos amigos, todos sabemos que a Jesús lo arrestaron porque Judas llevó a los enemigos de Jesús hasta donde él estaba. Eso ya lo había anunciado el Espíritu Santo por medio de David. Así lo dice la Biblia y así sucedió. No hay que olvidar que Judas era uno de los nuestros y que trabajaba con nosotros. Cuando traicionó a Jesús con el dinero que le dieron, fue y compró un terreno, pero luego se cayó de cabeza y se estrelló contra el suelo. Todos en Jerusalén lo supieron y desde entonces ese lugar se conoce como campo de sangre. Ahora tiene que cumplirse lo que se dice en el libro de los Salmos, que su casa se quede vacía, que nadie viva en ella, que otro haga su trabajo. Por eso otro tiene que ocupar el lugar de Judas, para que junto con nosotros anuncie a todo el mundo que Jesús resucitó. Tiene que ser alguien que desde el principio haya andado con Jesús y con nosotros, alguien que lo haya conocido desde que Juan lo bautizó hasta el día en que subió al cielo. Los candidatos presentados para ocupar el puesto de Judas fueron dos. Uno de ellos se llamaba José Barsabás, más conocido como el Justo, y el otro se llamaba Matías. Luego todos oraron: Señor, tú sabes lo que nosotros pensamos y sentimos. Por eso te rogamos que nos muestres cuál de estos dos debe hacer el trabajo que a Judas le correspondía. Después de eso se hizo un sorteo y Matías resultó elegido. Desde ese día, Matías se agregó al grupo de los apóstoles. Creo, mis amados, que uno de los momentos más desafiantes que puede vivir una iglesia y que a veces creo con seguridad lacera o afecta al corazón de Dios es cuando un líder, cuando un apóstol, cuando una persona tiene un tropiezo o una falla moral que lo descalifica para continuar con el ministerio que el Señor le había encomendado. Cuando vamos al texto bíblico vemos a Judas allí, llamado por el Señor, instruido por el Señor, pero que su fin es un final muy triste. ¿Qué habrá pasado con su familia, sus amigos, la gente que le rodea? Por eso creo, mis amados, que cuando el texto bíblico habla de que Judas fue descalificado del ministerio, necesitamos tomarnos un momento para aprender de lo que vivió este hombre. Creo que Judas nos deja tanto por aprender y que cuando nos referimos a aprender, creo que es importante aprender de los errores, pero creo que es mejor si uno aprende de los errores de los demás. Cuando preparaba en esta enseñanza, venía a mi mente la vida de hombres y mujeres que empezaron su ministerio, que amaban a Dios, que buscaban a Dios, que había una pasión en su corazón que contagiaba a los que estaban a su lado, pero que de un momento al otro ya no están en el ministerio. Cuando yo me inicié en mi vida cristiana, había un joven un poco mayor a mí que predicaba la palabra, que enseñaba. Y yo en mi corazón me decía: Señor, cuando yo esté un poco más grande, haya avanzado en algunos años, yo quisiera predicar como él. Y de un momento al otro desapareció de la iglesia o de la comunidad a la cual asistíamos. Y yo después me acerqué y en privado le dije: mire, ¿qué pasó de este hermano a un líder? Y me dijo: sabes, él ya ha dejado la iglesia.
ha dejado el ministerio y ha dejado su llamado. Entonces creo, mis amados, que es tan complejo cuando esto pasa, porque en ocasiones las iglesias no logran recuperarse luego de un tropiezo moral de su líder. La Biblia dice que herirán al pastor y las ovejas huirán. En ocasiones las iglesias se cierran, las ovejas buscan un lugar, otra comunidad, van para aquí, van para allá. Y es una época de gran confusión y de gran dolor. Entonces uno puede aprender de los errores, pero creo que es mejor cuando uno aprende de los errores de los demás. ¿Qué le llevó a Judas a esta decisión? ¿Cuál fue el obstáculo en su vida y ministerio que le llevó a tener esta caída tan grande, tan dolorosa? Y estoy seguro que no solo para él, sino para su familia, amigos, conocidos, sus padres, que habrán vivido, porque detrás de estas fallas y estos errores hay muchas lágrimas, hay mucho dolor, hay mucha frustración y hay mucha confusión. Pero cuando vamos al texto bíblico, claramente el apóstol Pedro dice que Judas era uno de los nuestros. Y Pedro así lo reconoce, porque Judas era uno de los nuestros. Entonces nos deja saber que Judas recibió un genuino llamado de parte de Dios, de parte de Jesús. La Biblia dice que Jesús pasó orando toda la noche antes de escoger a sus apóstoles. ¿Alguien diría entonces, Jesús se equivocó? Yo estoy seguro que no, porque el Señor nos hace un llamado, nos invita a que nosotros le podamos seguir. Pero Él también dice que ustedes y yo somos administradores de ese llamado, que Él me entregue el llamado, pero yo decido cómo administrarlo, cómo cuidarlo. Cómo Judas caminó al lado del Señor, le vio sanar, le vio multiplicar los peces, los panes, beber de la misma fuente que es Cristo. ¡Qué privilegio que tuvo Judas! Lamentablemente, él no supo valorarlo. Pero también el texto bíblico dice que Judas vendió al maestro. Parece ser que Judas tenía un serio conflicto con el área económica o la administración de los recursos. No olviden ustedes que él había sido delegado por Jesús y los apóstoles para que él sea el tesorero, el administrador de los bienes. Pero la Biblia dice que Judas aún robaba de aquello. ¿Recuerdan ustedes la historia bíblica cuando una mujer se acerca, se postra delante de Jesús y abre un frasco de alabastro con un perfume muy rico, pero también muy costoso? Y Judas se enoja, se molesta y dice, ¿por qué hay tanto desperdicio? Mejor se hubiera vendido para repartir a los pobres. Y a renglón seguido dice que no, que Judas decía esto porque él robaba de la bolsa o de los bienes que él tenía. Es interesante que él tropieza porque algunos de los fariseos de la época le ofrecen un dinero para que entregue a Jesús. Mis amados, será muy difícil ejercer un liderazgo con integridad mientras no hayamos trabajado el tema del área económica en nuestras vidas. Si yo todavía no he podido resolver este tema de mis diezmos, de mis ofrendas, eso puede ser un área vulnerable en mi vida que a futuro puede afectar mi ministerio. Si algo podemos rescatar de este hecho de que Judas vendió al maestro, es que a lo mejor Judas tenía ese lado vulnerable, ese talón de Aquiles. Para Judas a lo mejor era el tema del dinero, para otros era el tema de su sexualidad, para otros era el tema de su carácter, para otros será el tema de su temperamento violento o tal vez agresivo. Y por allí el enemigo tratará de encontrar un punto abierto para hacernos daño. Y en este caso, en Judas encontró este aspecto vulnerable de su vida, el manejo de su área económica. No lo olvide, cuando yo he puesto mis finanzas al servicio del Señor, cuando yo camino en fidelidad y en integridad, en mis diezmos, mis ofrendas, he dado un gran paso en mi vida cristiana. Pero ¿sabe?
Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo creo que muchas veces hemos escuchado esa frase. A lo mejor nosotros mismos la repetimos, pero en ocasiones no nos tomamos un momento para valorar la profundidad y lo potente que es esta frase. ¿Por qué los seres humanos valoramos las cosas cuando en muchas ocasiones ya se han perdido? A veces vamos a un funeral y vemos a hijos llorando a papá o a mamá como pocas veces hemos visto. Pero la pregunta es, ¿por qué cuando estuvo en vida ni siquiera le visitaron? ¿Por qué? Porque en ocasiones nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y en estos días que hablamos del amor y la amistad, a veces a mí también me preocupan las parejas cristianas. Es que como está en la iglesia, como él es cristiano, ella es cristiano y tiene un ministerio, yo ya no necesito nutrir esa relación. Yo ya no necesito invertir tiempo. Y la relación se desgasta, se enfría hasta que se apaga. No olvide usted que el amor que no se nutre, que no se construye, que no se edifica, va muriendo y va apagándose. Entonces nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No solo es un aspecto ministerial, personal, familiar, afectivo, pero también ministerial. El Señor nos ha dado el privilegio, nos ha tomado en cuenta para que nosotros podamos poner la mano en el arado, para que nosotros ayudemos a extender el reino de Dios. Pero a veces no lo valoramos, lo trivializamos. Un día estamos, al otro no estamos, dejamos el ministerio, retornamos. Y a veces nos olvidamos y no valoramos lo que Dios nos ha entregado. Y a veces lo valoramos cuando ya lo hemos perdido. Quisiera invitarles, por favor, al libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 2, verso 4 y 5. Es el mensaje de Jesús a la iglesia en Éfeso. Y le dice así: pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario, vendré a ti y si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Mire cómo el Señor le plantea un desafío a la iglesia en Éfeso y le dice que si ellos no retornan a su primer amor, a su primera pasión, a su primer anhelo, el Señor viene y retirará su candelero. El candelero en este contexto me habla de luz. El candelero en este contexto me habla como un faro en la oscuridad. Y mis amados, el anhelo del Señor no es que quiere quitarnos aquello que Él mismo nos entregó. Pero como en el caso de Judas, la obra del Señor no puede detenerse. Judas había sido convocado, Judas había sido llamado, había sido enviado. Pero alguien tenía que reemplazarlo y en este caso fue Matías. Mis amados, si nosotros no decidimos asumir el llamado, alguien más lo hará por nosotros. A veces la gente dice, pero mire, yo ya estoy algún tiempo en la iglesia y todavía no he podido crecer, no he podido avanzar, no puedo ser parte de un ministerio. Mis amados, tiempo en la iglesia no es madurez cristiana, tiempo en la iglesia no es compromiso cristiano. A lo mejor alguien llega y es bastante nuevo en la fe, pero decide asistir al discipulado, ser parte, ser fiel. El Señor mismo comienza a honrarle, el Señor mismo comienza a abrirle una puerta. Si a lo mejor alguien que llegó luego de usted ya está sirviendo, a lo mejor debería preguntarme por qué yo no lo estoy haciendo.